Carlos Barzallo. Muy buen día, Carlos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Ajá, Carlos, ya 12 días se cumplen de la audiencia de Odebrecht. Vimos al Ministerio Público presentar el caso, vimos a los abogados defenderse, presentar los alegatos en defensa de de las personas imputadas. ¿Cuáles son las principales conclusiones que vemos luego de ya entrar en la recta final esta audiencia preliminar del caso de Odebrecht? Buen día. Bueno, las conclusiones fue que, ubicándonos en el tiempo, estamos celebrando la audiencia, que había dudas de que se pudiese dar la audiencia preliminar por tácticas dilatorias diversas en el pasado, pero no, estamos en la recta final, como ustedes han dicho, de la audiencia. El 30 debe terminar y las vías son o una ampliación del sumario que pida la juez, o sobreseimiento o llamamiento a juicio, con lo cual se interrumpiría la prescripción, que es uno de los temas más delicados. Y estamos viendo también una forma de presentar los distintos abogados, distintos estilos. Hemos visto más defensa ya más técnica, introduciendo temas que son múltiples, para ser tantas las partes. Hay muchos temas diversos que van a ser de mucho interés y la juez tiene que evaluar cada uno de ellos. El principio fue más mediático, más ruidoso, más político, pero ahora estamos en un terreno ya más de temas diversos, penales, corporativos, de debida diligencia y que son históricos para Panamá. ¿Pregunta, Nando? Sí, buenos días. Buenos días. Nosotros hemos escuchado numerosos argumentos, cada vez algunos reiterativos y otros, digamos, novedosos. Reiterativos que para que se consume los delitos de corrupción tiene que haber un funcionario público en el medio, que no está demostrada la ilicitud de los fondos, que las personas imputadas no tenían acceso o no tuvieron acceso a dichos fondos. En el caso particular de los abogados que armaron sociedades, etcétera. ¿Cómo pondera usted los argumentos de verdad numerosos que se han puesto sobre la mesa, incluso aquellos que sostienen que el caso ya ha prescrito, otros que sostienen que el delito de soborno internacional no está demostrado? En fin, ¿cómo ve usted las fortalezas o las debilidades de que finalmente tengamos un juicio o una fase intermedia después de esta audiencia preliminar? Sí, el asunto se torna variado porque son varios los delitos por los cuales no se puede hacer una referencia global. Como nos hemos concentrado más en el tema de blanqueo de capitales, por ser el más llamativo y el que tiene la pena más larga, ese es el que ha girado todo. Hay otros importantes, pero han ido quedando en desfase, que el tema de, por ejemplo, la corrupción en las licitaciones públicas, el tema de enriquecimiento injustificado, la corrupción de servidor público. Esos delitos tienen penas de prescripción menor y penas menores, y con lo cual su prescripción es más rápida. Incluso ya al principio de la audiencia a un par de exfuncionarios se le declaró prescrito. Entonces el punto está concentrado en blanqueo de capitales, lo cual lleva a un tema muy, muy interesante de que puede darse una paradoja. El blanqueo de capitales es un delito autónomo, es decir, no necesita de otro para poder ser procesado, como lo estamos viendo. Sin embargo, la lógica se indica que necesita de un delito precedente subyacente y para el cual se sirva para blanquear el dinero producto de ese delito. Entonces vamos a tener un futuro bien interesante en derecho. Eso se ha visto en otros países. En España hay jurisprudencia donde es posible que el delito de blanqueo continúe sin el delito precedente, que en el caso muy concreto de esto sea declarado prescrito. Entonces es un tema jurídico bien interesante, igual que el tema del soborno y de la figura de los servidores públicos, que esa figura del soborno está exclusivamente dedicada a la persona que ocupa un cargo público y no a los particulares. Nosotros tenemos la figura del soborno privado, pero entra en otro contexto. Entonces, esto es multidisciplinario. Por ejemplo, permite que un abogado corporativo, exregulador y en temas de transparencia e integridad
participe, y también deben hacerlo como lo hacen, son los que llevan en la voz cantante, los penalistas, y tenemos que hacerlo entre varios, porque el asunto tiene muchas aristas. El fin del asunto, para hacerlo más concreto para el público que nos está escuchando, es que estamos dándonos cuenta de lo que algunos ya nos dimos cuenta hace más de 20 años, de que tenemos unas normas deficientemente hechas con la intención de que a la hora de usarlas no sirvan de mucho, y por eso todo lo que la defensa va alegando, no los temas ya reiterativos que han sido políticos, el principio de especialidad y este tipo de cuestiones de jurisdicción y competencia, sino los temas de fondo, no va desgranando la debilidad de las normas porque están hechas, redactadas. El tipo penal está redactado con una intención, yo me atrevo a decir hasta dolosa, de que sea frágil y que sea fácilmente discutible. No hay una intención de que sea fuerte desde el inicio, y por eso vemos este tipo de defensas que en algunos casos, tengo que reconocer al estarla escuchando, tienen bastante fundamento, gústenos o no, eso es independiente de los gustos personales. Hoy aparece en un diario de la localidad una fotografía del procurador Caraballo con su contraparte en Suiza y el deseo o el interés del país de suscribir un tratado de asistencia legal entre los dos países, que si hubiera existido antes, hubiera sido una herramienta mucho más facilitadora, o por lo menos de legitimidad a los llamados, a la llamada cooperación internacional, que ha sido muy cuestionada a este nivel. Y esto además tiene otro propósito, la posibilidad de recuperar fondos que son de Panamá, si son coimas, son de Panamá, que están en otras jurisdicciones. ¿Cómo ve usted este tema? El de la cooperación de otros países y la posibilidad de Panamá de seguir recuperando parte del dinero perdido. Lo voy a dividir en tres la respuesta. Empiezo por la última. La recuperación de los bienes es clave, y hay toda una iniciativa mundial de la cual estamos bastante involucrados a nivel del Banco Mundial, incluso las Naciones Unidas, de recuperar los bienes. Porque ¿qué ha sucedido? Los países, sobre todo países no desarrollados, africanos, América Latina, han visto cómo se saca el dinero y va a los países más desarrollados y ahí se queda. ¿Cómo recuperarlo? Ha sido muy difícil. Hay precedentes conocidos de casos africanos, de países europeos, Suiza es uno de ellos, repatriando dinero, pero eso no se logra fácil. Panamá apenas está empezando el viacrucis, y mejor es tener estos acuerdos. En el otro aspecto es, de todas maneras, cómo llegamos a tener esa información. El caso de Brecht es bien ilustrativo, porque aquí, no podemos olvidar, comenzó con una confesión de la propia compañía y de su jerarca, que dijo lo que había hecho y qué había pagado y a quién le había pagado. Eso facilita indudablemente la labor de cualquier investigador, porque ya no había que encontrar por sí solo esos datos. Esos datos fueron dados, y lo que venía era la cooperación para confirmar eso, que es distinto a repatriar el dinero. Por eso lo dividí en tres etapas. Entonces tenemos un caso bastante complejo, amplio, pero al mismo tiempo paradójicamente fácil, porque pocos casos de corrupción usted se encuentra que la empresa confiesa y dice los detalles de a quién le pagó, cómo le pagó y cuándo le pagó. Entonces ya usted tiene esos datos, que son los que los fiscales han buscado confirmar con las autoridades de los países, y en la audiencia hemos visto que sale esta información en detalle. Entonces, en conclusión, en la parte de recuperación estamos todavía lejos de ella, y eso estamos unidos a muchos países que le ha pasado lo mismo. Reitero los ejemplos de los países africanos, los países asiáticos, que han tenido que arreglar con Suiza para que le devuelva el dinero, y hay un movimiento en los países desarrollados de que eso es lo justo, porque ese dinero no se lo pueden quedar estos países, sino que deben devolverlo a las víctimas. Carlos, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la diferencia entre la forma y el fondo. Hemos escuchado a muchos de los abogados de la defensa decir, por ejemplo, bueno, mover plata de esta cuenta a otra no es ilegal, o recibir estos fondos de una fundación no es ilegal. Y yo creo que el argumento mayor en ese estilo es el del expresidente Varela, que dice, eso no era un soborno, era una donación. Ahí entra todo el tema de la intención, de por qué se recibió el dinero, si comprometió cosas de antemano, etcétera. Pero me gustaría que tú me respondieras si esa es una defensa válida en nuestro sistema jurídico, o si de verdad existen capacidades de interpretación por parte de la jueza que le permitirán interpretar la donación como un soborno.
Esa por un lado, la diferencia entre la forma y el fondo. No sé si quieras contestar esa primero, después vamos con la siguiente. Sí, solamente responder de que para frustración de los no abogados, el derecho es más forma que fondo, lamentablemente. Aunque nosotros aspiremos a la justicia, es cómo llegar ahí la forma. Y en el derecho penal todavía es más estricto por la tipificación. Tú has mencionado una palabra clave, la ilegalidad. Sí, algo puede ser ilegal, pero no significa que es un delito penal. Puede ser una falta administrativa o puede ser una violación de un acuerdo entre dos partes privadas. Entonces, el problema es que hay que segmentar qué tipo de contravención es. Si es la más rigurosa, la penal, tiene que ser tipificada. Ya han dado las clases de derecho ahí muchos de los que han participado explicando cómo es el tipo penal. Por eso es importante que esté bien tipificado. Por ejemplo, el juego es el blanqueo de las sabiendas. La audiencia debe conocer que las sabiendas que usted tenga que saber fue una pelea de décadas hasta que luego se pudo cambiar por la palabra previendo razonablemente, que ya no necesita usted saber que el dinero que recibe viene de un acto de los delitos precedentes, corrupción, por ejemplo, sino que usted lo puede prever. ¿Y cómo una persona sensata prevé eso? Si yo sé que un ministro, me lo dicen, gana $7,000 al mes, ¿cómo me llega con millones? Yo tengo que prever razonablemente que eso puede venir de un acto, por decir algo irregular. Entonces, pero antes el rigor era a sabiendas. ¿Cómo yo demuestro que yo lo sé? Eso es bien difícil. Cambió luego a previendo razonablemente. Y así nos vamos en cada oración, cada palabra, cada línea tiene un rejuego donde yo me quejo de que la norma está hecha. Por ejemplo, el tema que tenemos de servidor público y el juego de esto es un tema que por ejemplo, en otros derechos no sería el mismo problema porque el juez no lo ve con esta rigurosidad que tiene que verlo acá de que si será funcionario en un momento y no lo era después, sino que hay una continuidad y puede hacerse justicia y no la forma. Pero tenemos nuestras reglas y lo que está en juicio aquí, yo he argumentado, son dos cosas. Es el juicio a las reglas mismas y el juicio a la justicia y lo peor, el juicio a los poderes políticos y económicos para ver si se les puede juzgar. Porque estas mismas reglas se las aplican a los que no tienen poder político y económico y los resultados son muy distintos, por lo menos en tiempo y rigurosidad. Y eso, bueno, nada más brevemente para darle seguimiento a esa pregunta, ¿qué precisamente tendría que probar el Ministerio Público para que se pueda acreditar que el expresidente Juan Carlos Varela estaba aceptando un soborno y no solo una donación? ¿Cuál sería ese elemento probatorio que permitiría a la jueza diferenciar esos casos? Mire, el concepto de donación, sin destruir la palabra, su significado es dar algo sin recibir nada a cambio. Desde el momento que hay algo a cambio, ya no es donación, sino simplemente se entregó con el objetivo de recibir algo a cambio, que puede ser legítimo o no. Los servidores públicos no pueden dar nada a cambio porque su función pública les prohíbe dar nada a cambio, menos recibir ningún tipo de donación. Entonces, lo que tiene que probar el Ministerio Público es simplemente que se recibe un dinero que se le puede poner el nombre que usted quiera. A usted un contrato le pone un nombre, pero el contenido es otro. Lo que manda es el contenido. Ahí sí manda el fondo, no la forma por el título que usted le ponga. Eso es demasiado básico. Y es decir, usted dio algo con la esperanza de recibir algo a cambio. Hemos visto que también, por eso es que hay tantos personajes, si uno se pone a preguntar, en un caso de corrupción de contratación pública, uno tendría que tratar con una persona, el que decide a quién se le va a adjudicar la obra. Aquí se trataba con muchas personas porque eran distintos los tráficos de influencia y los favores que se esperaban recibir. Desde que no me paren el pago de cuentas, que se agilice, tener aliados acá, o sea, distintos favores, distintas donaciones. Entonces, puede parecer complejo, pero no lo es. Primero, no se debe recibir nada. Segundo, si eso se recibe, ¿qué favor se da a cambio? Ahí está el quid pro quo, es decir, ¿por qué yo recibo y por qué doy? La prueba es que no le siguen donando cuando ya usted no está en el cargo, porque no tiene ningún sentido. Y el que se done antes de estar en el cargo es bien importante porque la expectativa es que usted está apostando a todos los que corren en una carrera para ver si su caballo gana y con eso obtiene favores, porque se le donan a todos los que son candidatos con el fin de obtener los favores después. Así que, contestando la pregunta que es muy específica, hay que probar que se dio el dinero y a una persona que no tenía que recibirlo si era público, y si iba a ser un funcionario, era con la expectativa de que luego diera favores. Esos favores incluyen desde dar la obra hasta
favorecer, simplemente no molestar, no torpedear, no, ni siquiera investigar, demorar. Todos esos son los favores a cambio de lo que se dio. No es simplemente un kit, doy el dinero y gano la obra, porque ya las obras estaban incluso ganadas. Es mantenerlas, tomar la decisión de que continuemos y no inhabilitar. Todos esos son rejuegos. Perdón. Ajá. Carlos, definitivamente todo el mundo espera que aquí se haga justicia, o sea, se castiga el que haya que castigar. Nos guste o no nos guste, se debe castigar al que se tenga que castigar. Pero yo creo que también este proceso, yo que le he estado dando seguimiento, yo creo que saca enormes enseñanzas de qué tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. O sea, para que Odebrecht, o sea, desde que yo soy periodista, yo he escuchado muchos pequeños Odebrecht en diferentes gobiernos, en diferentes facetas de la administración pública. Aquí se ha cuestionado el sistema bancario, aquí se ha cuestionado funcionarios que dejaron de hacer su trabajo o funcionarios que se pusieron de acuerdo para facilitar este tipo de cosas. O sea, hay múltiples cuestionamientos a muchas facetas de nuestra administración pública y de incluso de cómo operaban algunos empresarios también. O sea, a mí lo que me preocupa es eso. Yo no sé si nosotros estamos sacando las enseñanzas para que no se vuelva a repetir un escándalo de Brecht. ¿Está consciente la sociedad panameña de cuáles son las enseñanzas de este escándalo y tenemos la capacidad de hacer las anotaciones y aplicarlas a futuro? Mi respuesta es lamentablemente no y no. Hay que prestarle mucha atención a esto. Esto es un caso de escuela, un caso que hay que seguir, pero vamos un paso más atrás. Nosotros está pasando algo que dice Noam Chomsky sobre el debate y sobre... Hay la idea de que estamos debatiendo muy vívidamente esto, pero tenemos que recordar, ya tenemos un guión impuesto en cuanto a los actores de este drama. Son 50 y una sola sociedad. Miren, esto llama poderosamente la atención, que en un complejo drama de blanqueo haya una sola persona jurídica que se le quiera llamar a juicio, imputada pues, por el Ministerio Público. Y son centenas de sociedades que han participado. Y en Panamá tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica. Primera, rara enseñanza. Segunda, los 50 que están, esos son los actores, no se pueden tratar todos iguales porque hay diferentes roles. Y sabemos que faltan como 50 más que se quedaron por fuera, lo cual hace que la justicia esté, limitada a un espectro y le falta al otro. Claro, sabemos los abogados que tenemos que trabajar con la vista que tenemos, pero la vista adolece de sujetos que también debieron ser llamados. Eso es un punto importante para que no pase. Y contestando sobre la experiencia que tiene como periodista, yo tengo como abogado, un problema que se ha tratado a nivel macro. Incluso en Panamá hubo una reunión que capitaneó el Banco Interamericano de Desarrollo para tratar el tema, por ejemplo, de la obra pública y la construcción. Hay que reconocer que hay un problema serio de corrupción en obra pública, es un problema que es hasta un modus operandi, y Odebrecht lo dejó pues al desnudo. Y eso tiene que haber un antes y un después, eso se tiene que trabajar. Y tenemos que reformar el Código Penal para que el fraude en contratación pública no tenga una pena de 6 meses a 2 años, lo cual lo hace que prescriba inmediatamente. Y si este caso lleva con confesiones directas 7 años para llegar a audiencia preliminar, con un delito de fraude en contratación pública que prescribió a los 2 años. Ya desde el 2017 ya el tema no era objeto. Se está tratando, pero tiene que declararse prescripción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner en las escuelas, en las maestrías, en las universidades, estos videos y ir enseñando, deteniéndole y enseñando cada cosa que dicen ahí, por qué es correcto y qué no. Por ejemplo, hay un problema serio en el Ministerio Público. Ha dejado por fuera a todos los directores nominales con un simplismo que preocupa a los expertos en derecho corporativo de que ellos no sabían lo que hacían. Pero entonces así usted lo que crea es una irresponsabilidad legalizada. Correcto. Si usted firma un papel donde usted es el presidente de una compañía y no sabe nada y luego no tiene responsabilidad por eso, usted lo va a seguir haciendo. Y es básico que usted no puede ser director de una compañía si no es responsable de las cosas que hace la compañía. Usted puede demostrar que usted lo engañaron o que usted tendrá que hacer ciertas cosas para defenderse, pero no se puede exonerar por el hecho de que se diga que usted es un simple director nominal. Entonces, las figuras corporativas se han legalizado su uso irregular. Esa es una gran pérdida de esta oportunidad, porque nos estamos concentrando solo en aspectos políticos, de exministros y de personajes que son importantes y hay que hacerlo, pero también hay que sanear el sistema corporativo. Usted me acaba de
de adelantarse a mi pregunta, porque primero fue Odebrecht y por ahí veo que después sigue Bagatrac. Y el tema es si como sociedad nosotros estamos haciendo el inventario de daños, por llamarlo de alguna manera, sacando las lecciones y pensando en los cambios que tenemos que hacer, quizás en los tiempos de prescripción en la ley penal, no sé, los cambios que hay que hacer en la ley de contrataciones públicas. Todavía hay que perfeccionar ese tema. Hay cosas que a mí, no como abogado, por supuesto, porque no lo soy, pero como un ciudadano, no me caben en la cabeza. O sea, son cosas de sentido común. A ver, voy a decir algunas. Que normalmente hay un contrato entre el Estado y una empresa. Lo normal es que yo contrato a la empresa y es el Estado el que le paga a la empresa. ¿Cómo nos explicamos que después la empresa, por un sistema de triangulación complejo, Suiza, Islas Vírgenes, no sé qué, bancos, sociedades, Laranja, no sé qué, las empresas terminan pagándole al Estado? Debo aceptar eso como normal. Lo normal es que yo te contrato a ti para que me hagas una casa y yo te pago por hacer la casa. ¿Qué pasa si ocurre lo inverso? No es algo que está fuera de lugar, me parece. Ahora, si se hace una contratación pública y esa contratación pública es limpia, ¿por qué hay que ocultar las transacciones? ¿Por qué hay que mover el dinero por tantas partes? ¿Por qué tienen que aparecer tantos nombres, tantos abogados, tantas sociedades? Algo, diría Shakespeare, algo podrido huele en Dinamarca. Entonces, aquí hay un conjunto de ideas o de cosas que están sucediendo que los defensores quieren que yo asuma como normales, pero son totalmente anormales. Por ejemplo, el señor Ricardo Martinelli, porque es el mencionado directamente, se compromete a pagarle $21 millones por la campaña de su candidato a Mónica Moura y a Joao Santana. Y yo he escuchado, para mí de una forma alucinante, decir, bueno, pero si esos son acuerdos de donación. Esos 21 millones son donaciones. O sea, es normal. Y 500,000 de esa cantidad se fueron entregados en un maletín en la presidencia de la República. Es normal que un presidente saque un maletín y coge 500,000, y es normal que una empresa X en otro país venga aquí y reciba 21. ¿Dónde salieron esos 21 millones? No, es que hay que demostrar que son ilícitos, que esto, que lo que. Yo de verdad alucino. Entonces, mi pregunta o mi pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para que esto no siga ocurriendo? Y ahora tenemos las elecciones aquí enfrente. O sea, aquí a la vuelta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que estas cosas, qué cosas tenemos que cambiar para que esto no vuelva a suceder? Bien, tenemos que hacer mucho más y no es solo con cambio de leyes, que es algo secundario y formal, es un cambio de actitud. Yo comparto plenamente lo que acaba de decir porque es el mundo al revés. Se trata de normalizar lo que no es normal. No dejemos engañarnos, no es nada de eso es normal. Ahora, un problema está entre lo normal y lo legal e ilegal. Y ahí voy al tema de fondo. Nosotros hemos creado normas que se dejan, por decirlo menos, mal hechas para que entremos en este debate que en otros lugares no hay nada que debatir. Porque el día que la persona se enfrenta al Ministerio Público de su país, sabe que ya la tiene perdida y llegan a arreglos porque no llegarían a estos juicios porque saben que también van a perder. Entonces, el punto, nada de eso es normal. Las cosas son relativamente más sencillas. Es más, en la contratación con el Estado, ya el mundo afuera de nosotros cambió y nosotros tenemos que ir. Contrata con el Estado solo los mejores y los más íntegros para evitar nuestros problemas. Las empresas tienen que tener políticas de cumplimiento e integridad para poder ser contratistas, pero no políticas de mentirita que escriben un código y no lo cumplen, sino que sean auditadas y verificadas por gente verdaderamente independiente, no por sus propios socios y colegas. Entonces, todo lleva un detalle, pero ya está cambiando. Ahora en muchos países las leyes de contratación pública, la nuestra está atrasada, hacen que el Estado solo contrate con empresas que revelan sus beneficiarios finales. Esto se habría acabado, esta audiencia no estaría si el Estado sabe quién es su beneficiario final desde el primer día. Segundo, solo contrata con empresas que tengan programas de cumplimiento de integridad y si fallaron, son responsables los que tenían que aprobar ese programa solo porque el programa
es malo y falló, no porque ellos hayan hecho nada por sí, porque esa es una responsabilidad también, la responsabilidad de vigilar, es la de los directores dignatarios. Aquí no hay directores dignatarios llamados ni siquiera cuestionados, lo cual es una ausencia imperdonable y estamos concentrados en los personajes mediáticos políticos. Es decir, nosotros perdemos unos aspectos sumamente importantes por estar entretenidos en lo más llamativo y ruidoso, pero debajo hay algo que es lo que usted mencionaba. Esto va a seguir si no se ataca ese fondo, porque lo que van a cambiar con las elecciones son los personajes políticos, pero el engranaje está hecho para que la rueda siga rodando. Una última reflexión, la eterna defensa de que es un proceso político, que es la eterna defensa, siempre es un proceso político y somos víctimas de nuestras aspiraciones presidenciales. La verdad que no existe esa defensa en el mundo jurídico y con la variedad que tenemos aquí de tantos gobiernos involucrados, esto es algo endémico, esto es algo sistémico, endémico, que ha durado, como aquí no tenemos muchas ideologías que digamos, ha perdurado quien quiera que sea la autoridad en el momento. Es un asunto que no tiene mucho peso ni solidez sobre el tema político. Lo fundamental aquí son los hechos, lo que se pueda probar, y que la gente tome conciencia. Tiene que haber un malestar ciudadano real que haga que cuando se van a hacer las normas no se le creen unos huecos o unas excepciones que las hagan, como digo yo, inviables. Si usted leyera artículos míos de hace literalmente 10, 15 años, uno está haciendo ciertas predicciones sin ser Nostradamus, porque estamos viendo que las normas están intencionalmente mal hechas. Y eso no es casual, eso es parte. El crimen comienza en ese momento. El crimen comenzó ese día y luego viene con su ejecución en distintas etapas. Hay que atacar. Cuando usted vea los debates en la Asamblea y vea dónde es que se va a dañar la norma, allí es que viene el asunto que hay que pelarle el ojo, porque luego, 10 años más abajo, vamos a estar simplemente entretenidos con el menú que nos den para que nos entretengamos. Discutamos A, discutamos B, pero había que discutir antes. Carlos Barzallo, abogado, activista ciudadano en lucha contra la corrupción. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.